este momento. Listo, Ok. entonces, doctor Leonardo Gunter Delgado, muchas gracias por compartir este espacecito, doctor de la Universidad de Sonora. Entonces, aperturamos nuestra breve entrevista con estas dinámicas, ¿cierto? Primero, pensar en esta época de crisis donde la universidad, la educación, en colegios, en instituciones educativas de todo orden, no van a ser la misma después de esta pandemia, pospandemia, sistemas virtuales, sistemas embebidos, sistemas de alternancia. ¿Cómo ve usted, doctor Leonel, la gestión escolar respecto a esta nueva modalidad? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, ¿no? Siempre es un gusto participar en este tipo de cuestiones y bueno, y aportar en la medida de lo posible lo que uno pudiera, ¿no? En estos casos. Yo siempre pienso, bueno, que uno de los puntos de partida antes de entrar con el asunto de la gestión tiene que ver con clarificarnos, ¿no? Clarificarnos cuestiones y quizás colocarnos desde dónde estamos hablando, ¿no? Por un lado, o sea, o quizás me repito a lo que decimos un poco antes de iniciar, posicionarnos acá en una época de crisis significa definir desde dónde estamos hablando, ¿no? Y si estamos hablando de la crisis, uno podría señalar eh, desde una postura, ¿no? Muy puniana, que estamos en crisis porque dudamos que los conocimientos que poseemos nos pueda permitir la solución de los problemas que estamos afrontando. Y eso implicaría, o sea, movernos desde la construcción de lo que denominamos ciencia normal a la construcción de una ciencia, digamos, de naturaleza extraordinaria. Entonces, eso implicaría, por un lado, pues buscar marcos de referencia que están fuera de los que disponemos, aunque no sepamos cómo, pues, pero es un esfuerzo de pensar qué es lo que podemos hacer. Y yo aquí recupero, pues, otras ideas también que, o sea, para mí también la pandemia, o sea, nos presenta un imaginario de un mundo indisciplinado, pues, en el sentido de que son problemas que no están dentro de las disciplinas y hay que construirlos. Es impensado en el sentido de que no lo hemos pensado bien todavía. Es innombrable en el sentido de que tenemos muchos nombres para nombrar la época y no tenemos uno que nos oriente con claridad hacia dónde vamos. Y es enorme en el sentido de que eh, no tiene norma conocida, pues, ¿no? Desde esa lógica, o sea, pensar los problemas, o sea, nos obliga, eh, por ejemplo, a buscar una solución desde diferentes lógicas, pero imaginemos las posibles lógicas que hay, cómo lo pensamos desde digamos, desde la cuestión económica, política, social, desde la propia educación, desde los padres y madres de familia, desde el profesorado, desde el estudiantado. O sea, problemas que sin duda, o sea, del mercado nos exigen, pues, más de nosotros mismos, pues, para poderlos pensar y poderlos articular. Yo también pienso que en este mismo estado, la pandemia, o sea, lo que vino fue acentuar muchos de los problemas que ya teníamos antes, pues, pero los hizo visibles y nos obliga a pensarlos de otra manera. Eh, no dejo de pensar, pues, por ejemplo, he recordado mucho en estos momentos lo que hacía Wallerstein. Wallerstein hablaba acerca de que toda sociedad tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un final, pues, ¿no? Pero en el desarrollo, en la parte más alta, en la cúspide del desarrollo, dice él, ocurren bifurcaciones que pueden conducir, por un lado, a diferentes posibilidades, pero por otro lado, a la muerte del sistema. Cuando uno pone atención en las bifurcaciones, o sea, es las posibilidades que tiene una sociedad para transformarse, para cambiar. Y si uno atiende a esas transformaciones, por ejemplo, eh, uno podría empezar a pensar, por ejemplo, y lo pongo como ejemplo, que la pandemia nos obligó a aprender haciendo. ¿Y qué significa esto? O sea, nos obligó, por ejemplo, a que tratáramos de localizar a un profesor, a una profesora, a un colectivo, ¿sí? Que estuviera enseñando a aprender en una época de pandemia. ¿Sí? A un colectivo, a una persona que estuviera reflexionando en la acción. Eh,
En ese sentido, o sea, estamos hablando de un sujeto que se está construyendo, de un sujeto que este, se está haciendo al estar reflexionando sobre su propia acción. Es decir, o sea, es un sujeto que aún no existe como tal y se está construyendo. Entonces, uno de esas posibles bifurcaciones que están ocurriendo, digamos, para atender la educación hoy, tiene que ver con ese sujeto que está en proceso de construcción y que tiene que ver, si nos ponemos con respecto a nosotros, en un proceso de desaprendizaje, ¿no? Quizás una de las bifurcaciones tendría que ver en desaprender todo lo que sabemos. Otra de las cuestiones que tienen que ver también con esto que estamos conversando ahorita, tiene que ver con cuestiones muy básicas. O sea, yo me refiero a una infraestructura mínima, ¿no? Que debe contar el profesor, el niño, la familia, ¿no? La profesora, para llevar a cabo su trabajo. O sea, el equipo, la conectividad, ¿no? Como cuestiones muy básicas. La transformación de los espacios. O sea, eh, pues no habríamos pensado pues que la escuela se iba a mudar a casa, ¿no? Y más y menos tantos meses. Entonces, ¿cómo construimos en esos espacios que ahora es la casa, un espacio, un ambiente de aprendizaje para la impartición? ¿Cómo le hacemos para crear interacciones entre el profesorado, el alumnado, sin que sea nada más un traslado de dominios, pues meter al salón de clases frente a la pantalla? El aprendizaje de las plataformas que se ha convertido, ¿no? En una cuestión central, llámeles Teams, llámeles Zoom, llámeles el Google Meet, ¿no? Cualquiera de estas, o sea, que se han convertido en la primacía del instrumento, ¿no? Sobre, por ejemplo, la construcción de diseños didácticos orientados intencionalmente para producir aprendizajes. O sea, son como cuestiones, yo pienso así como muy básicas, o sea que el Estado, el alumnado, los profesores tenemos que afrontar, o sea, son cuestiones que están ahí como cuestiones muy básicas. Yo aquí en México pienso, por ejemplo, también en la función de la TV, que viene a coadyuvar el uso de las tecnologías en las instituciones educativas. Entonces, ¿eso qué implica, no? Implica en pensar cuál es el potencial de una televisión si sabemos que históricamente esta difícilmente ha podido formar un espíritu crítico, ¿no? Eh, un espíritu empático de comprensión de lo otro. Y lo que ha hecho la televisión, pues es reproducir un conjunto del viejo currículo para ofrecerlo como conocimiento que yo pondría en duda si estaría enseñándonos algo para la comprensión de la época. Fellini decía que la televisión era el espejo de la derrota cultural, ¿no? O sea, para tenerlo, y cómo acá en México lo estamos usando como un mecanismo, un medio para el aprendizaje. Pienso también, por ejemplo, cómo las decisiones del Estado regeneran nuevos problemas, sea de manera o no intencional, pero las soluciones que ellos proponen regeneran nuevos problemas, ¿no? Entonces, eso es, o sea, va generando muchas complicaciones, pues, en los efectos de la Sí. educación. O sea, También, esta bifurcación, digamos, que nos ha puesto también en una reflexión sobre los objetos virtuales de aprendizaje, digamos, en estos ambientes virtuales de aprendizaje, respecto al rol del maestro, ¿no? claro, porque se trata de subjetividades, pues, o sea, los procesos formativos tienen la finalidad de modificar, ¿no? O sea, podemos decirles subjetividad o podemos decirles prácticas, ¿no? Que están anclados los dos. Entonces, ha venido a transformar esto. Yo pienso, por ejemplo, digamos, yo creo también en Colombia, pues pensar en los saberes olvidados y productivos que están en la telesecundaria como identidades ya construidas, como subjetividades construidas y que no los hemos retomado. Pues en México hay casos muy claritos, por ejemplo, en el estado de Chiapas, un estado del sureste mexicano muy pobre, ¿no? Muy pobre. A través de la telesecundaria ha obtenido resultados que superan áreas urbanas, ¿no? Donde las condiciones de desarrollo son más. Entonces uno dice, bueno, ahí tenemos experiencias de ese sujeto individual y colectivo que ha generado ante la adversidad
permanente, ¿no? De la pobreza, de la exclusión, mecanismos, o sea, para construir una educación donde el otro aprenda, es decir, de manera intencionada, pues una enseñanza orientada hacia el aprendizaje de los alumnos. Eh, Todo esto, pues esa pregunta en algún otro momento la habíamos platicado, o sea, me lleva a pensar cómo se conoce lo que cambia. Entonces, la gestión administrativa entra en un colapso enorme, o sea, la gestión organiza, controla, sí, tiene funciones muy específicas dentro del ámbito educativo. Entonces, eh, para hacer una buena descripción fenomenológica, hay que saber qué es la cosa, ¿no? Así se plantea el problema. Si sé ontológicamente qué es, pues puedo hacer una buena descripción de lo que sea eso que sé qué es. Si no sé qué es, ¿cómo podría operar? El problema de la gestión educativa tiene ese problema, o sea, ¿qué es lo que va a administrar? Pues la reproducción de un currículum que ha sido trasladado, como le quieras llamar, objetos de aprendizajes, diseños didácticos orientados hacia el aprendizaje, educación, ¿cómo le llaman ahora? Híbrida, ¿no? Y sí, Blender. Ujú. Ajá, sí, entonces, como le quieras llamar, o sea, ¿qué es lo que va a administrar? O sea, el problema está en que tenemos que hacer una reconceptualización para administrar la incertidumbre. Sí, si uno, por ejemplo, ya ves que ahora está muy volcado el asunto sobre un tema, sobre el asunto emocional y los efectos que esto ha generado, tanto en profesores, alumnos. Bueno, ¿cómo es que la administración educativa, la gestión educativa va a administrar, controlar esos aspectos dentro de la educación si no tenemos claridad de lo que sean, pues aún? Entonces yo veo un problema, o sea, también central dentro de la gestión escolar, digamos en términos así genéricos, generales, donde habríamos que redefinir, ¿no? Digamos el objeto de qué es lo que se va a gestionar al interior. Podemos verlo también como una posibilidad de transformación y cambio, pues otra vez, o sea, aquí tenemos otra disciplina que podría entrar en esa idea de las bifurcaciones, o sea, ¿cuál sería el nuevo rumbo? ¿Cómo se administra pues la incertidumbre, no? Sí, o cómo se gestiona la incertidumbre. Y eso tiene que ver con los saberes pertinentes de la época, pues, ¿no? Porque es lo que estamos viviendo de manera más o menos permanente. Y Bueno, un poco. hasta qué momento ese saber en contexto, ¿cierto? O sea, una radio o una televisión, digamos que ciertos contenidos o reproducción de currículo en esos planes de estudio tradicionales, esas reproducciones también de formas de poder, donde el docente, digamos, tiene su puesto, perdón, el maestro tiene su puesto precisamente para generar espacios de humanidad en este ambiente de distancia, ¿no? Y en esta gestión escolar que se necesita impregnarla de humanidad. Sí, y el punto ahí es o sea, dada la instrumentalización de lo educativo, el punto está en cómo es que nosotros podemos introducir ese tipo de enseñanzas o de aprendizajes, pues. Lo que estamos viendo y esto circula en internet, o sea, cada vez nos vemos más exhibidos porque lo que hemos hecho es hacer un traslado de el aula a la computadora, en el sentido de que no hemos cambiado nuestras prácticas como profesores, pues, o sea, es decir, ¿cómo puedo lograr a través de verte eh, de esta pantalla y de construir yo, digamos, una subjetividad que me permita ser empático con los otros, en reconocer esos otros problemas que están ahí, que son problemas muchos técnicos, pues, o sea, los equipos con que cuentan los muchachos, la conectividad de un espacio, en las cuestiones, por ejemplo, de infraestructura. Yo no nada más pienso en la infraestructura educativa, sino en el de una ciudad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué capacidad tienen las conexiones que contamos de la energía eléctrica, que son añejas? Las capacidades que tenemos para la transmisión de Internet, pues de conectividad, cuando en un espacio, en una área, en una colonia, ¿sí? En un barrio,
O sea, pues todos estamos en nuestras casas consumiendo la luz, consumiendo, y en estos espacios de calor, ¿no? Sobrecalentando los transformadores, bajando la velocidad de internet porque pues también rebasó a las operadoras telefónicas de acá. Entonces, esas cuestiones técnicas, ¿cómo yo puedo ser empática para decirle a uno, bueno, si no funciona tu internet, puedes apagar la cámara, pero sí me oyes, ¿no? O sea, ¿cómo construir otro? Diría uno, oye, pues eso es muy más que evidente, pero también lo evidente se oculta, pues. Sí, o sea, ¿cómo es que podemos construir de una manera distinta una educación mediada a través de, pues, de las computadoras, ¿no? O sea, ¿cómo impregnamos? Y toda esa cantidad de situaciones, de variables, de incertidumbres, pues precisamente allí es donde tiene el rescate de la importancia del rol del maestro como un humano, ¿no? Porque al fin y al cabo el instrumento no visibiliza esa cantidad de situaciones y como política pública, digamos que prima la facilidad de masificar estos servicios, estas redes de comunicación. Hay una frase de Carlos Calvo que siempre me llama la atención allá en Chile. Es el contexto de la escuela no es necesaria, es conveniente. Entonces, pues sí, o sea, el establecimiento, el bloque, el salón de clase, el aula, las paredes, ¿cierto? Son un espacio que abstrae, ¿cierto? Y se piensa en ese espacio para el aprendizaje, no para la cocina, el baño, como en la casa, como lo que está sucediendo ahora. Pero también hasta qué punto, pues en esta situación, no sabemos si tengamos solamente un SARS-2 o tal vez un SARS-3 o bueno, un COVID-19, un COVID-23. No sabemos qué pueda suceder en este mundo hiperconectado por aviones, por barcos, bueno, por tantas cosas. ¿Y a qué nos estamos enfrentando no solamente ahora en 2020, sino en 2022, en 2025, en 2030, en 2040? ¿Qué es lo que puede pasarnos en esta gestión escolar? También quería preguntarle, bueno, ya tocamos un poco el tema del currículo, ¿cierto? Reproducciones de esquemas donde el maestro es importante, es vital para dar ese salto, digamos, hacia lo humanizante y también a la importancia de la subjetividad en este momento de incertidumbre. ¿Cómo sería entonces una evaluación en este proceso? Y con cara, por supuesto, con miras hacia el futuro. Fíjate, ahí, Juan Manuel, yo, por ejemplo, pienso que habría que partir primero, ¿no? De la dimensión de lo curricular. Y lo digo así porque eh, es que la concepción de currículum, pues también está en crisis, pues, y siempre lo ha estado. O sea, de eso que ahora enfaticemos más es porque lo vemos con mayor claridad, ¿no? Vemos muy clarito, o sea, mm, yo puedo pensar en el currículum, o sea, como la inversión del porvenir. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, que la escuela, la casa ahora es un espacio formativo en el que entra un niño, una niña, un joven, un adulto, en un momento determinado y posterior a un tiempo, o sea, va a salir formado desde un tipo lógico, pues, ¿no? De ser educado, ¿sí? Ya sea como reproductor o ya sea como transformador de la sociedad que vive. También puede ser expresado como eh, en lo que nos pudimos poner de acuerdo hasta este momento. O sea, es una clausura temporal de una discusión para la formación de un sujeto pues, o de un sujeto en un individuo, sea libre, autónomo, ¿no? Para la transformación o para la reproducción de una sociedad determinada. Eh, Sin embargo, o sea, ahí uno mismo se puede preguntar en estas dos definiciones tan sencillas, pues que se pueden ver, y tan complicadas a la vez, pues se puede preguntar cuál es ese conjunto de conocimientos pertinentes, útiles para vivir la sociedad actual, pues, ¿no? O sea, ¿qué saberes son útiles en estos momentos? Y eso para mí es un problema enorme, porque la hechura, la confección curricular, o sea, está en una poralidad enorme, pues por un lado, o sea, tenemos esta visión ilustrada, moderna, pues, ¿no? Eh,
Wallerstein también ha dicho, pues, de esta visión de después del liberalismo, ¿no? Él la coloca a partir de 1989, en el sentido de que, pues, es un capitalismo atroz, pues, ¿no? O sea, ilustrado, moderno, pues, en el sentido de que tienen un posicionamiento acerca de lo que sea el ser humano, acerca de lo que sea el conocimiento, ¿sí? Acerca de lo que sean los valores. Y este posicionamiento, como bien lo conocemos, y por poner un ejemplo, pues es pensar que el hombre, por ejemplo, está fuera de la naturaleza. Y construir un diseño curricular desde esa lógica implica reconocer que la naturaleza es algo que podemos controlar, es algo que podemos explotar y el mundo es un mundo por explotar y es un mundo por consumirlo, de tal suerte que en el consumo de ese mundo, pues lo que nos espera sería el consumo de nosotros como especie. Digamos, para ponerlo en términos así como muy, muy generales. La otra posición es el reconocimiento, y lo voy a oponer nada más, o sea, es el conocimiento de que el ser humano forma parte de la naturaleza, ¿no? Y en ese entendido, o sea, da cuenta de que si nos acabamos de la naturaleza, nos acabamos a nosotros mismos. Y son dos visiones o sea, dos visiones opuestas, y esta segunda nos obliga a repensarnos a nosotros mismos. O sea, a pensar otras posibilidades para construir o aprender, a armar cierta autonomía con respecto a las formas en que los propios diseños curriculares se están armando. O sea, y son dos visiones que yo creo que las ves con mucha claridad. Cada confección de un diseño curricular, o sea, casi te obliga a incorporar pues toda la literatura referente, sea la sociedad del conocimiento, sea las instituciones bancarias, ¿no? El Fondo Monetario, el Banco Mundial, o sea, la OECD, un conjunto de indicadores para decirnos cómo es que estamos dentro del ámbito educativo y que nos obligan a pensarnos de cierta manera y a compararnos de cierta manera sin tener las diferencias. Esta segunda posición, por ejemplo, pienso yo que ocurre o nos dirige hacia un asunto de la bioética, pues, o sea, a ese reconocimiento de que habría que articular o pensar, por ejemplo, el asunto digamos, de la biología, el asunto de la vida, ¿no? De la vida como tal y el asunto de la cultura como una entidad articulada para pensarnos y construir, o sea, los diseños curriculares, pero eso no lo vemos integrado cuando se confeccionan, pues cuando se arman. Nos obliga también a pensar, por ejemplo, en la formación de capacidades, no de competencias, como decías un poco al inicio de la charla, pues. O sea, esta idea de la Marta Nussbaum, ¿no? Donde eh, se trata de una formación crítica, se trata de una formación empática, se trata de una formación de la comprensión del otro, más allá de los asuntos de la instrumentalización que también son necesarios, pero si tengo capacidad para reflexionar sobre digamos, la instrumentalización, al menos puedo hacer un uso adecuado de ello. Se trata de incorporar la cognición al cuerpo, pues, ¿no? A la política, a la vida cotidiana, de tal suerte que nos ofrezca una mejor forma de vida. Esta segunda posición obliga a pensar el currículum como un proyecto de convivencia que tanta falta nos hace, pues en un espacio donde en estos momentos, o sea, lo que vivimos es la instrumentalización del proceso educativo. Yo creo que ustedes como nosotros, pues compartimos muchas cosas, pues en Colombia y México. Eh, Se ha vuelto la educación proclive, ¿no? A esta idea de los STEM, ciencia, tecnología, matemáticas, ¿no? Ingenierías y todo digamos, la formación de tipo humano ha quedado desplazada, porque en la primera se ve, entre comillas, el desarrollo de las naciones, de los pueblos. Sin embargo, o sea, sin una reflexión sobre los dominios de conocimiento, no podemos reconocer las consecuencias que tienen nuestras acciones. Y ahí hay una dimensión ética en las formas de conocer, pues, ¿no? Entonces, no, yo ahí soy como muy, me genera mucho esta posición, pues, porque yo creo que has oído hablar de esa idea de la crianza mutua, pues, o sea,
estoy en el asunto del currículum, pues esta idea de que los seres humanos aprendemos de la naturaleza y la naturaleza aprende de nosotros, pero también se trata de cómo nosotros aprendemos de los otros y cómo los otros aprenden de nosotros, pues, o sea, la construcción de una convivencia. O sea, Todos, aquí el currículo, digamos, lo podemos ver como una especie de interacciones, ¿cierto? De comunidad. Somos con los otros, ¿cierto? En comunidad es necesaria, aunque sea pues, a través de estos espacios virtuales, pero es necesaria la comunidad. Hay un trabajo que me llama la atención de una colombiana que trabaja el tema de física cuántica desde de biología, desde la ajá, fotosíntesis. Y es interesante ese concepto desde los sistemas y subsistemas y cómo se reorganizan al entrar en contacto con otros, digamos, a nivel molecular. Podríamos, digamos, hacer un símil con el ejercicio formativo. Los seres humanos se aprenden de la naturaleza, se reorganizan de acuerdo a la naturaleza. Aunque estamos en crisis y movimiento, tendemos a acoplarnos y a organizarnos cuando estamos en comunidad y por eso digamos que es importante, por muchas cosas más, por supuesto, favorecer los espacios de comunidad cuando hablamos de gestión escolar y aprendizaje, ¿cierto? sí, claro, claro, porque, o sea, tenemos ejemplos tanto positivos como negativos, ¿no? O sea, hay un estudio acerca de los libros de texto, de Siria, ¿no? Donde los libros de texto van recrudeciendo las formas, de exclusión del otro, de lo que no soy yo, de tal suerte que los niños, o sea, aprenden a excluir a los otros. Construir, digamos, la convivencia desde esta idea de la crianza mutua, creo yo, o sea, puede servirnos para comprender mejor lo otro, lo que no soy yo, pues, y abrir un espacio ahora sí para la convivencia. Pero, o sea, hay que pensar también, por ejemplo, o sea, eh, digamos que así como podemos pensar la articulación de los sistemas y sus capacidades de adaptación, pues no, entre los otros. También acuérdate de las dificultades que implica, por ejemplo, para un estado que te da un conjunto de reglas de cómo debe ser confeccionado un currículo. ¿Sí? O sea, es decir, o sea, te dice, esta parte es la que debe llevar toda, digamos, la referencia a las informaciones gubernamentales y debe incorporar la visión global a través de los organismos multifinancieros internacionales. O sea, te va dictando una forma donde tú estás casi obligado a dar respuesta en la tradición de la confección del currículum, a un conjunto de informaciones específicas, ¿no? De tal suerte que, o sea, lo que terminas es con la confección de otro diseño curricular, o sea, acorde a una época que está dentro de ese capitalismo atroz, pues, ¿no? Entonces, si nomás para movernos, pues un poco, entonces si partimos, o sea, la otra cuestión, nada más para ponerla al frente, es la noción de currículum. O sea, es otra cuestión, o sea, te recordarás a Hannah Arendt, decía ella que un concepto siempre es un borde, es un límite para pensar, es un útil, nos sirve para pensar si tenemos un concepto, pero también, o sea, es un obstáculo para pensar otras cosas de lo que pensamos. Si tú revisas ahorita las definiciones de currículum, no hay ninguna que escape al espacio donde se desarrolla la educación, es decir, la escuela, la institución. Son esos espacios educativos, mientras que los otros son como secundarios, pues, en las definiciones. Entonces, necesitaríamos empezar a construir, digamos, para pensar esta época. Yo a veces no pienso que sea literatura de crisis, pues, pero sí es pensar una definición de currículum que sea adecuada para pensar que el currículum se instaló en las casas de nosotros, pues, y cómo es que ahí se lleva a cabo, ¿no? Esas prácticas de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? En la colaboración con los que vivimos ahí. Entonces, desde ahí, o sea, habría que, no sé, o sea, pensar de una manera distinta ese asunto del currículum, o sea, poner al frente eh, por ejemplo, pensar en el aprendizaje distribuido, por ejemplo. O sea, ahorita lo que estamos viendo es la distribución de los aprendizajes y eso suena como comercial, pues. O sea, eh, los aprendizajes pueden ser asequibles en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre y cuando no cuentes con dispositivos tecnológicos y conectividad para hacerlo, celulares, tablets, ¿no? Laptop. Entonces, ahí hay una forma distinta de concebir el aprendizaje. Ya no está
dentro de las escuelas. O sea, si yo voy a un café y hay internet ahí, ahí puedo llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero lo que está atrás es un poco lo que señalabas ahorita, es este profesor que es capaz de diseñar procesos de aprendizaje mediados por computadora de manera intencional para producir aprendizajes, ¿sí? Eh, También eso, sin duda, o sea, nos avienta el asunto de cómo es que pensar los problemas de los más desposeídos, es decir, aquellos que no tienen acceso a todo esto, pues en las ruralidades, aquí en México, como en ustedes, se ha dado el caso de que los profesores producen materiales y los llevan a los niños, pues, en comunidades pequeñas, pero hay comunidades donde o sea, no tienen televisión, no tienen computadora, no tienen teléfono, no tienen internet. ¿Cómo le hacen esos niños para apropiarse o llegar a alcanzar el aprendizaje? Aquí en México son algunos, o sea, no recuerdo la cifra, pero, eh, o sea, nos lleva a pensar todo eso. Y digamos ya, así como por último, yo no puedo dejar de pensar en el asunto de currículum con aquello que tanto Mota, bueno, acaba de fallecer, fíjate, tanto Mota, Morín, Ciurán han enunciado, que es la enseñanza de la condición humana. Y juegan con una frasecita de Montaigne que se transforma o se transfigura, ya no es la enseñanza de la condición humana, sino de la humana condición. O sea, en el sentido de que está en nuestras manos nuestro destino como especie. Entonces, cuando hablamos de la condición humana, hablamos de lo que nos condiciona como seres humanos. Y tiene que ver con las múltiples dimensiones de que somos, pues, ¿no? O sea, biológica, física, química, cultural, de estas dualidades que nos habitan, pues la razón y la sinrazón, la imaginación, el deseo, todo eso forma parte de lo humano. Y aprender, no, pues no, yo creo que te habrás dado cuenta, o sea, generalmente la escuela es casi, es proclive pues a enseñar, digamos, la parte más honorable o buena pues de los seres humanos y esquiva todo lo demás. Enseñar que somos de estas maneras, sin hacer una cuestión de oposiciones, pues dicotómicas, pues, ¿no? O sea, somos tan racionales como irracionales, somos tan, jugamos como imaginamos, como soñamos, ¿no? Eh, es parte de la comprensión del humano. Entonces, o sea, yo imagino pues una dimensión curricular de esa naturaleza, de esa envergadura que tiene que ver con una oposición a las formas que tenemos ahorita de la producción curricular. Y en ese sentido, ¿cómo le evaluamos? Pues, o sea, ¿o qué evaluamos? O sea, ¿cuál es el diseño que tenemos? Pues el diseño que tenemos es la reproducción de los currículum que han sido trasladados a estas dimensiones de la tecnología, pues, ¿no? ¿Qué evaluamos ahí? Evaluamos un conjunto de conocimientos. ¿Qué evaluamos? La pertinencia de los conocimientos, la pertinencia de los saberes. Es mejor que seas un especialista en química, pero que no sepas reconocer los problemas de los otros. Eh, o sea, ¿qué es lo que evaluamos? Pues dependerá, ¿no? De la confección de esos diseños curriculares y de lo que, lo voy a hacer como una pregunta, de lo que realmente, o una afirmación matizada, de lo que realmente importa en la educación. ¿Qué es lo que importa? Pues si nos vamos a las dos lógicas, en una lo que priva, pues es la productividad sin pensar en qué y para qué, pues, o sea, es producir y producir, pues, ¿no? Sí, es el desgaste permanente de lo que tenemos, ¿no? O sea, es la acumulación de todos tipos de capitales, pues. Y en el otro es la convivencia, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente importa, pues, dentro de las lógicas? Y habrá otras lógicas, ¿no? Que articularse. Por ejemplo, en el Congreso ahí aparecieron, ¿cómo se llama? ¿No? Esa región muy, muy, muy bonita de Colombia. Se me fue el nombrecito, que va a ser el congreso ahí, bueno, o sea, la idea es que vayamos para allá. Bueno, el Congreso de Ciencias Sociales se está realizando pues, virtualmente, pero organizado por la Universidad del Cauca, Ajá, sí, al sur. todo el Valle del Cauca, ¿no? O sea, todas las ideas, o sea, ahí hay como muchos proyectos que son como germen, ¿no?
para la construcción de un conjunto de saberes que son útiles para la población y que construyen esa dimensión de la convivencia, ¿no? O sea, donde se aprende a saber que a veces uno no necesita tanto para vivir, ¿no? Para Sí, para por el mismo concepto de desarrollo, como un concepto de desarrollo consumista, ¿no? sí, sí, pues, o sea, Instrumental y productivista en un marco donde cada vez más uno se pregunta qué estamos formando, cuando cada vez más hay unas apuestas de inteligencia artificial y de automatización que van a generar, por supuesto, una gran movilización productiva de mano de obra. sí, sí, claro, o sea, que es un proceso de sobreexplotación enorme, ¿no? En todos los ámbitos y hasta de la vida humana, pues, ¿no? O sea, yo creo que ahorita cada uno ya nos estamos dando cuenta que quienes nos explotamos somos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Ya nadie nos explota. Y ahí, nomás para cerrar, o sea, ¿cómo evaluamos eso? Pues parece que necesitamos un espacio, ¿no? Yo sí pienso mucho en uno de esos principios dialógicos de los que hablaba Morán. O sea, se trata de la construcción de un espacio en donde puedan articularse ideas contrarias, pues, ¿no? Ideas contrarias que mantengan su diferencia, pero que podamos articularlas de alguna manera satisfactoria. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, construir un espacio dialógico es saber que existe un posicionamiento, existe el otro y poder operar con ambos, ¿no? Y ese principio a mí me parece que es como fundamental ahorita porque vemos emerger los posicionamientos encontrados de manera permanente, pues, ¿no? Y Sí, y precisamente ese es el juego de algo. la política, ¿no? La polarización. O es uno o es otro, o es blanco o es negro, cuando vives como Ajá, en un mundo de muchos colores. sí. Doctor Leonel de Gunther Delgado, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido una charla valiosísima. Doctorado en Ciencias Sociales, ¿cierto? De la Universidad de Sinaloa, en la Universidad de Sonora, trabajando. Muchísimas gracias, doctor Leonel. Y bueno, un fuerte abrazo desde Colombia para México. Igual seguimos ahí en lo que te pueda Claro que sí. colaborar, pues con mucho gusto. Un Muchas abrazote. gracias. Que estés Seguimos. bien. Hasta luego.